presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Recientemente estuvo o ha estado en nuestro país, todavía entiendo no se ha ido, una comisión técnica de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y ella ha producido el día de ayer un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y ha expresado su preocupación sobre la violación de derechos humanos en nuestro país, sobre hechos que efectivamente ponen en entredicho la vigencia de estos derechos. Paralelamente, en el día de hoy ha sido detenido el dirigente político Roberto Marrero, jefe del despacho de la oficina de Juan Guaidó. Y esto ocurre precisamente en el marco tanto de la visita de la Comisión Técnica de la Alta Comisionada como en el marco pues de ese informe, como día siguiente de la presentación de ese informe por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por esa razón hemos invitado a dos personas, dos expertos en este tema de derechos humanos. En primer lugar, nos acompaña el doctor Enrique Tinedo, abogado, y bueno, con quien en algunas oportunidades hemos conversado sobre esta materia. También nos acompaña Inti Rodríguez, quien es coordinador de medios de Provea, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, una ONG de mucha trayectoria en nuestro país, y quiero dar la bienvenida a ambos. Y bueno, en primer lugar, comenzar con el doctor Tinedo sobre este informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Venezuela, y también vamos a involucrar en el tema, o incluir en el tema, mejor dicho, la situación dada con Roberto Marrero. Sí, eso lo de los informes no es nuevo. Desde que está la pugnacidad política en el país a raíz de la emergencia en el plano histórico del presidente Chávez, se ha dado por vía de la OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, otras ONG o muchísimas ONG, incluso la del Centro Carter, ONG con trayectorias acá en el país. Pero hay algo que me llama la atención en el llamado informe. ¿Por qué le digo llamado? Primero, porque tengo que ser responsable, no lo he leído. No, creo que no hemos leído el informe. Me parece que fue que vimos a la señora Bachelet diciendo literalmente que hay violación de derechos humanos. Eso me preocupa porque en materia de derechos humanos y en materia de informes sobre violación de derechos humanos en sede ONU, hay unos criterios muy específicos que le dan transparencia y seguridad a esos informes. Es que hay unas obligaciones específicas en derechos humanos, que es prevenir, investigar, sancionar y restituir o reparar. ¿En qué área de ese informe dice o dirá en qué está fallando el Estado venezolano? Si es en la prevención, si es en la investigación, si es en la sanción o si es en la reparación. Paralelamente, en este mismo tipo de informes debe existir otros deberes que se conocen como deberes específicos, que es proteger, garantizar, promover, que son fundamentales para poder darle marco a un informe en las distintas áreas, porque a veces un Estado puede faltar a los derechos humanos, o puede violentarlos, o puede amenazarlos en esas áreas, o es que según el criterio de ella, según el informe que ella hizo, es en todas esas áreas que el Estado venezolano presuntamente es violador de derechos humanos. Eso me tiene preocupado porque el informe tiene que tener transparencia y tiene que ser verificable. Es verificable en base a esas 7 matrices que le di. Y no lo tenemos hasta ahora, ojalá lo tengamos para verificarlo. ¿Qué dice de esto Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea? Sí, efectivamente. Bienvenido. Bien, gracias, Vladimir. Lo que ocurrió ayer es que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, presentó un informe oral que significa una actualización sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, un informe presentado en el marco de una resolución que adoptó
el año pasado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que instruía a la Oficina del Alto Comisionado a hacer las gestiones necesarias para visitar el país y para levantar un informe detallado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. ¿Qué dice esta información que no solamente fue leída, sino que ya se encuentra disponible en el sitio web del Alto Comisionado de Naciones Unidas? Bueno, un informe de actualización que indica que en Venezuela hay una situación dramática en materia de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, derivada de una situación de emergencia humanitaria compleja que está afectando las garantías a los derechos a la salud, a la alimentación, las garantías para servicios públicos de calidad, y que el Estado venezolano, las autoridades del Ejecutivo Nacional se han negado permanentemente a reconocer. Y ese desconocimiento, esa negativa a reconocer que Venezuela está en una situación de emergencia humanitaria compleja, impone obstáculos para que se activen mecanismos de la cooperación internacional a través precisamente de los mecanismos que tienen, con los que cuenta la Organización de Naciones Unidas y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, ¿no? Al tiempo que la alta comisionada señala esta grave y delicada situación en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también señala que en Venezuela existen serios obstáculos para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Se menciona allí, entre otras cosas, los obstáculos para el ejercicio de la libre expresión e información en nuestro país. Bueno, venimos precisamente en el marco de esta visita de la Comisión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado, se ha producido una escalada de persecución contra periodistas. Hace poco el periodista Luis Carlos Díaz, exacto, fue detenido, estuvo desaparecido por algunas horas, bueno, porque había emitido opiniones respecto a la crisis del sistema eléctrico. Pero así como Luis Carlos Díaz, otro grupo de periodistas están bajo amenaza, bajo persecución, hay periodistas detenidos hoy día en Venezuela. Entonces, al tiempo, te indicaba que al tiempo que señalaba todas las deficiencias o la grave situación en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la alta comisionada elevaba el costo político de la represión en Venezuela y ponía bajo la mirada internacional en el Consejo de Derechos Humanos lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de derechos económicos, sociales, de derechos civiles y políticos. Y fíjate, lo importante es que en el informe de la alta comisionada se mencionan los asesinatos extrajudiciales cometidos por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, un grupo que en 2018 asesinó a más de 200 venezolanos en los barrios pobres y que en 2019 está haciendo frente a la protesta social, un grupo élite que está reprimiendo las protestas con munición letal y añadiendo muchísimos más riesgos para quienes ejercen en las calles su legítimo descontento y ejercen sus demandas sociales. Ahora, doctor Tineo, fíjese, con respecto a lo que usted señalaba, claro, hay un aspecto de derechos humanos que es el aspecto doctrinario, ¿verdad? El aspecto que tiene que ver con los convenios, tratados firmados por Venezuela y con el contenido de la propia Constitución del año 1999 en ese campo, ¿verdad? Yo fui corredactor del capítulo, junto a Tarek Williams, que era el presidente de la comisión, yo era el vicepresidente. Pero hay hechos concretos, denuncias concretas, que evidentemente muestran una situación de violación de derechos humanos en el país. Frente a esos hechos concretos, ¿qué puede decir usted? No, los hechos concretos son delitos. Es decir, si yo lo robo a usted o le hurto su vehículo, yo no le estoy violando a usted el derecho humano a la propiedad. Yo estoy cometiendo un delito. Yo no me refiero a eso, me refiero a la actuación de los cuerpos de seguridad. Si como cuerpo de seguridad yo lo asesino a usted, hago un homicidio en su persona, es delito. Para que sea violación de derechos humanos hay unos requisitos. Tiene que ser producto de una política de Estado. Tiene que ser sistematizado. Si usted me dice que 4 funcionarios del BAE, por darle un ejemplo, o de los tantos estos cuerpos policiales especializados que llaman comando, BAE, FAE, es que hay muchos, en todos los estados lo hay, se dedican a asesinar personas, eso es homicidio. Pero si desde la estructura del Estado hay una orden, hay una política determinada y orientada a imponerse el Estado a través de esos asesinatos o a través de torturas o a través de desapariciones, es violación de derechos humanos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, hoy me gustaría retomar ese tema y discutir si precisamente lo que ha ocurrido son hechos aislados o se trata de una política de Estado, la violación de derechos humanos. Derechos humanos a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Ya volvemos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.